el abogado César Gutiérrez Priego. Ayer se complicaron las cosas para el enlace, pero ya está más que puesto, y es que hay un tema dolorosísimo y él sabe de estas cosas, esta novatada que llevó al mismísimo general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, a hablar de este tema que provoca la muerte de algunos novatos soldados del ejército en mar revuelto. En fin, mi querido César, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, Vicente, con el placer de saludarte y escuchando aquí a Paco Cruz, que siempre es interesantísimo escuchar sus comentarios. Oye, pues hablemos primero de esto de la novatada, que es dolorosa, ¿no? Por lo que ocurre, esta novatada que también te ocupa la vida de 7 elementos se apaga debido a esta situación. ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué nos puedes comentar de esta situación, mi querido César? Mira, fíjate que obviamente existen los centros de adiestramiento y hay que recordar que en estos momentos el personal de tropa, tanto del Ejército como de la Guardia Nacional, se siguen adiestrando en estos centros de adiestramiento, se les llama CACIR, que pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional. Se les ha denominado como cadetes, la verdad es que no son cadetes, se les conoce como reclutas, pero bueno, pues el término es lo de menos, pero el término correcto es reclutas. Parte de ellos pertenecían a la Guardia Nacional y otra parte pertenecía al Ejército Mexicano. Esa información la pude corroborar por medio del área de comunicación social de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y también el hecho de que se inició las carpetas de investigación correspondientes por los delitos del orden militar, pero que también hay un desglose, porque aquí hay un homicidio. Si bien es cierto, perdieron la vida y se tiene que determinar de acuerdo a las leyes y reglamentos militares, lo que sí queda claro es que dentro de las órdenes para llevar a cabo el adiestramiento no venía en ninguna de estas órdenes el que ellos tuvieran que ingresar al mar. Y como no venía como tal, pues por supuesto que hay un exceso, hay una desobediencia, hay un abuso de autoridad y por supuesto que vamos a ver los desgloses de la Fiscalía General de la República. La pregunta viene aquí. Es cierto que las novatadas o la pócima, como se le conoce al interior del ejército, son cotidianas y que forman parte incluso de las mismas tradiciones. El problema es el exceso que se vivió aquí y que costó vidas, porque además pudimos ver en una fotografía que ya se conoce en redes sociales, que eran un grupo muchísimo más grande que los reclutas que ingresaron al mar. Estamos hablando de que se veía por lo menos cientos, ¿no? Un poco más de 100 elementos que se encontraban ahí y que por obviamente mala fortuna se le dio la orden a estos 14 elementos de que ingresaran a un mar que se encontraba picado. Entonces, me parece que la misma Secretaría de la Defensa Nacional está tomando atención sobre este hecho y que si bien es cierto es un caso aislado, es para que no se pueda llevar a cabo en otros centros de adiestramiento por el exceso que hubo por parte del comandante. Ya un análisis en la columna pormenorizado de cuáles son lo que explica las leyes y reglamentos militares, cómo se tiene que llevar a cabo el adiestramiento, cuál es la forma en que se tiene que llevar y que la gente pueda sacar sus propias conclusiones. ¿Por qué? Porque pues no podemos violar la presunción de inocencia, pero sí les explicamos, ¿no? Exactamente cómo se llevan las fases del adiestramiento, cómo tienen que ser, de qué forma se da este curso de adiestramiento básico individual, de qué etapas consiste y que la gente saque sus propias conclusiones si era parte del adiestramiento o si aquí hubo un exceso en cuanto a esas novatadas que están llevando a cabo. Le recuerdo que publica su columna el querido César Gutiérrez Priego en La Silla Rota. Tragedia en Ensenada. Novatada o adiestramiento costó la vida de 7 elementos y hace un análisis, habla de este tema precisamente en su columna que se publica en La Silla Rota, el querido César Gutiérrez Priego. Mi querido César, ¿y cómo ves la guerra sucia? Ahora que rescatan o liberan, por ejemplo, solo como ejemplo, César, para escuchar tu opinión, al periodista Jaime Barrera en Jalisco,
hasta Ricardo Salinas Pliego anda hablando de un montaje, que porque el señor andaba con su traje bien planchadito, que andaba bien peinadito, en momentos en que la Guardia Nacional, en que se habla de un operativo, Guardia Nacional, Ejército, Marina, para dar con el periodista secuestrado o pues no sé, retenido por elementos presuntamente del crimen organizado. Me llama mucho la atención que ya no respetan ni a las Fuerzas Armadas estos opositores que andan muy desesperados con la guerra sucia, ¿eh? Mira, creo que incluso lo platicamos contigo, Vicente, hace algunas semanas publiqué una columna en donde yo hablaba de este golpe blando de Estado, de esta guerra sucia que se está empezando a llevar a cabo y cuáles son las etapas y cuáles son los personajes que utilizan y cómo se empieza a llevar a cabo. Y fui de las primeras personas que habló de este tema. ¿Por qué? Porque las evidencias son muy claras. Es desafortunado, y hay que entender algo, las primeras personas que empezaron a retomar, y eso fue de forma personal, lo podemos comentar tú y yo ahora, fue en este chat que tenemos en Sin Censura, en donde uno de los compañeros nos dijo que nos pedía el apoyo para poder compartir el que había desaparecido este periodista. Empezamos a hacerlo, fue retomado por muchos periodistas independientes y hubo la solidaridad también de algunos periodistas de estos medios, a lo mejor nacionales, y creo que las redes sociales apoyaron mucho para que se hiciera del conocimiento lo que estaba sucediendo. Hay que recordar que los grupos criminales, cuando ven que se les calienta el tema, inmediatamente saben, y más cuando tienen control territorial. ¿Qué significa esto? Si a lo mejor ellos se sienten cómodos en el estado de Jalisco, lo que menos quieren es que llegue la autoridad federal a calentar la plaza o a mover el avispero, como se dice comúnmente. Entonces, por lo mismo, ellos al ver que sucede esta situación y las mismas declaraciones que ha dado el periodista, señalan, ¿no?, que le terminan diciendo, a ver, sabemos dónde vives, sabemos dónde ubicarte. Incluso por ahí escuché también en algún medio de comunicación que dijo que le dieron unos tablazos. La verdad es que, como para decirle, esto nada más para que te quede claro, para que dejes de estar haciendo las opiniones que estás opinando. Creo que él incluso ha tratado de ser cauto. Por supuesto que una privación ilegal de la libertad, el que lo podamos llamar secuestro o no, eso es independiente, porque para que sea un secuestro, por supuesto que tendría que haber una contraprestación, pero privación ilegal de la libertad se da. El problema es que como no terminó en tragedia, entonces, pues no faltará aquellas personas que salgan a decir, bueno, para mí esto es un montaje. Créeme, Vicente, que si fuera un montaje, las autoridades del estado de Jalisco inmediatamente hubieran demostrado, por medio de todos los medios tecnológicos y cámaras de seguridad que existen ya en la mayoría de las entidades federativas, que solamente se utilizan cuando así conviene a las autoridades estatales, pues ya hubieran salido a decir que esto, por supuesto, es falso y que no sucedió en los hechos como sucedió realmente. Me parece que incluso el periodista por eso está siendo cauto. Por eso el periodista, si bien es cierto de forma valiente, ha dicho lo que sucedió, no ha querido entrar en detalles donde podría poner en riesgo su integridad física. Porque dime qué es lo siguiente a lo que le sucedió. Pues que le quiten la vida, esa es la realidad, ¿estás de acuerdo? Entonces, pues por supuesto que nosotros vemos un hecho como el que sucede y vemos que empieza a haber voces que salen a decir que esto fue un montaje, pues es porque querían ver un desenlace distinto. Porque, como te lo dije, y la gente lo puede checar en la columna que escribí, escribo cuáles son los puntos del golpe de Estado blando, cómo la guerra sucia se empieza a llevar a cabo. Y no son teorías conspirativas, es algo que ya vimos que ha sucedido incluso en otros países y que se está llevando de acuerdo al manual. Vimos a un Jorge Castañeda salir a decir que la guerra sucia tiene que ser en serio muy sucia, ¿no? Entonces creo que son de esos pequeños puntos que la gente puede analizar, que puede ir viendo y que seguiremos viendo personajes como Ricardo Salinas Pliego, que sale a decir, para mí esto me parece un montaje porque lo que quería es que perdiera la vida el periodista y se me hace una de las cosas más ruines que pueden existir. Totalmente, siendo el dueño de la televisora competidora donde trabaja, pues, el periodista secuestrado. Pero bueno, cada quien con su conciencia. Mi querido César, ya sabes que se te quiere, se te admira, se te respeta y se te apoya. ¿En dónde te puede seguir la audiencia? Porque andas bien intenso, bien activo en redes sociales.
Mira, lo que manejo personalmente es mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es @CésarGutiPri, y todos los martes escribo una columna de opinión en La Silla Rota. Hago una videocolumna para el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte, que subo a diferentes redes sociales. Y pues, por supuesto, todos los martes, hoy como excepción fue el miércoles, aquí con la familia Sin Censura. Ya sabes, un abrazo, mi querido César, estamos al pendiente. Cuídate mucho, abogado. Otra de vuelta, mi querido Vicente, cuídate y saludos a todas las personas que nos acompañan. Gracias, el querido César Gutiérrez Priego, hablando con nosotros sin censura.